Una de las cosas que debemos nosotros entender, cada uno de nosotros, es que la vida cristiana se hace evidente mediante las manifestaciones externas de nuestra conducta cotidiana, de nuestra conducta como creyentes. Una vida consecuente con la fe, amados hermanos, nosotros debemos entender que procura ajustarse a un modelo establecido en la palabra de Dios, en la cual cada uno de los que profesamos en esta fe y creemos, debemos tener un compromiso personal de obediencia a las Sagradas Escrituras. Y esto, amados hermanos, es una gran enseñanza. La enseñanza sobre la imparcialidad y sobre la ausencia de obras que manifiestan la realidad de nuestra fe permiten al escritor, en este caso Santiago, poder demostrar y dar a conocer, amados hermanos, la manifestación de la realidad de la fe de muchos. Permite el escritor ahora abrir un nuevo camino en la expresión de la fe. ¿Y qué quiero decir con todo esto, amados hermanos? Que de las obras Santiago se pasa a las palabras, enseñando ahora el correcto uso del modo de hablar. Por eso habla de la lengua, aparte hablando sobre este miembro tan peligroso y tan pequeño. Hay un dicho popular en nuestros días que dice: la ignorancia es atrevida. ¿Es así? No es así. La ignorancia es atrevida. Yo diría que muchas veces, personalmente en mi vida, yo he tratado vividamente con respecto a esa oración. Muchas veces mi ignorancia ha sido muy atrevida. Creo que cada uno de nosotros ha pasado por allí también. A veces no nos damos cuenta, a veces nos damos cuenta. A veces uno no piensa las cosas con detenimiento. Impulsados por hacer algo, muchas veces no medimos las consecuencias de tales actos. Debemos pensar antes de actuar, amados hermanos, y debemos ser realistas con respecto a lo que vamos a hacer, si lo podemos hacer, y la responsabilidad conlleva a lo que vamos a hacer. Quiero, antes de poder entrar a lo que es el mensaje, quiero entrar en lo que es el contexto de esto, de lo que está sucediendo y por qué Santiago escribe estas simples dos frases a un cierto grupo de personas en la iglesia. No debemos olvidar que el contexto de la iglesia primitiva, esta iglesia era especialmente en las congregaciones, estaban inmersas en lo que era el mundo judío, donde la influencia de la forma, donde la influencia de la tradición propia de los judíos había influido notoriamente en las congregaciones establecidas en Palestina y alrededor, especialmente en Jerusalén, que en gran medida se regía de un modo propio a lo que eran las sinagogas. Una de las influencias tenía que ver con los maestros, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. El título tan ambicionado por muchos, debido al prestigio que gozaban estos entre el pueblo. Los maestros religiosos en Israel de los días del nacimiento de la iglesia, amados hermanos, tenían el reconocimiento de ser sabios, y estos hombres eran colmados de honores. Eran reconocidos por su inmensa sabiduría, eran reconocidos por sus inmensos consejos, por su inmensa forma de expresar lo que era la enseñanza en aquel tiempo. Esa es la razón por la que muchos que no habían recibido el don del Espíritu, no tenían capacitación para la enseñanza de la palabra, querían constituirse como maestros de las congregaciones, y estos hombres causaron serios problemas en la iglesia, especialmente entre las iglesias de origen gentil. Había gran problema en la iglesia, sobre todo de origen gentil, de modo notorio, los que se constituían maestros y que además eran judeocristianos, amados hermanos, causaron serias dificultades por dos razones. Primera razón de estos hombres, el enseñar sin estar lo suficientemente instruidos. Y segundo, enseñar doctrinas que no estaban conforme a las enseñanzas de Cristo, no estaban conforme a las enseñanzas del Evangelio y no estaban conforme a lo predicado por los apóstoles. Tal era la influencia ejercida por algunos que se presentaban como enviados por Santiago. Y ahí sucede el gran problema de la iglesia de Antioquía. Amados hermanos, pretendiendo reducir estos judeocristianos
la libertad y la comunión de los cristianos procedentes del judaísmo y de los convertidos del mundo gentil. Esto lo vemos allí en Gálatas capítulo 2, versículo 12, específicamente esto. Estos maestros enseñaban aquello que no vivían, causando con ello que se hablara mal de Dios entre los gentiles. ¿Dónde sale eso, pastor? Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 24. Amados hermanos, algunos de estos maestros buscaban también, no tan solamente el honor que recibían por aquel título de maestros, sino que buscaban también el beneficio económico al que estaban acostumbrados en aquel entorno. Y de ahí la advertencia de Pablo a su pupilo Timoteo, o mejor dicho, porque también le da un consejo a Timoteo, pero es más claro y es más directo con respecto a esto con Tito. Él le dice allí en la palabra, en Tito en capítulo 1, versículos 10 y 11, Pablo le dice a Tito, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, y mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, le dice el apóstol Pablo, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y es un asunto grave, amados hermanos, de los que se constituían maestros en la congregación. Era el desconocimiento que ellos tenían de la doctrina cristiana. El apóstol Pablo dice que querían ser doctores de la ley, sin ni siquiera entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Esto lo dice Pablo, lo dice a Timoteo, allí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7, ya que al enseñar como doctrina lo que no era doctrina, amados hermanos, producía serios trastornos en las congregaciones, producía ciertos problemas causando un desconcierto entre los cristianos nuevos en la fe. Esa era la actuación de los que se hacían maestros en las iglesias fundadas en Galacia, enseñando a los cristianos convertidos a Cristo por el ministerio evangelístico de Pablo y de Bernabé, que además de la gracia, ellos debían circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 15, versículo 24. Y en un paréntesis, amados hermanos, directa de Santiago, él exhorta a los lectores, incluyendo a cada uno de nosotros, que no se involucren o no nos involucremos en constituirnos a nosotros mismos como maestros de la iglesia. Y esto lo dice por varias situaciones. Y de esto trata el pasaje de Santiago del día de hoy. El pasaje es un llamado a reflexionar. El pasaje que habla Santiago en esta noche, en su la palabra del Señor, es un aviso de precaución. ¿A quiénes? Primeramente a mí y principalmente a los que aspiran al oficio de maestro en la iglesia de Cristo. Y ojo, no tan solamente estamos hablando de hombres, sino que mujeres que enseñan a mujeres también. La palabra del día de hoy es para todos, partiendo desde mi persona hacia abajo. Amados hermanos, ¿y qué les dice Santiago a estas personas? ¿Qué es lo que les dice Santiago a estas personas? Prácticamente Santiago les dice a estas personas que piensen con detenimiento, piensen con precaución lo que quieren hacer. Es un llamado a considerar las implicaciones del oficio de un maestro en la iglesia. Santiago hace un llamado a la reflexión y les dice: entren apresuradamente a tal oficio sin considerar tres cosas importantes. ¿Cuáles son estas tres cosas importantes a considerar para aquel que aspira al oficio de maestro, ya sea hombre o mujer, dentro de lo que es la iglesia? Lo primero es considerar el llamado del oficio. ¿Cuál es el oficio? ¿Qué es ese oficio? Él dice en el versículo 1, amados hermanos, hermanos míos, dice Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿De qué está hablando aquí Santiago? ¿Qué está queriendo decir Santiago aquí? Y Santiago, amados hermanos, habla aquí del oficio público de maestro en la iglesia. La palabra maestro en el griego es didaskaloi y se refiere a uno de los tres oficios más importantes en la iglesia. Y esto nosotros lo podemos ver
Allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, para los que tienen Biblia, vayan acompañando los textos, y dice: y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Ese llamado aquí, amados hermanos, el tercer oficio, después de los apóstoles y profetas, lo vemos nuevamente en Hechos capítulo 13, versículo 1, cuando dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y nuevamente el apóstol Pablo lo viene a recalcar ahí en Efesios 4:11, cuando él dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y es muy probable que los últimos oficios que menciona Pablo en este texto, amados hermanos, sean uno solo en vez de dos. Hay algunos que discrepan con respecto al pensamiento de pastor maestro, maestro pastor, pero posiblemente o es probable que los últimos oficios en base a este versículo de Efesios 4:11, Pablo mencione de que sean uno en vez de dos. Y los eruditos, amados hermanos, los eruditos bíblicos, gente preparada, gente que ha estudiado el contexto, que ha estudiado la lengua muerta, como lo es el griego, como lo es el hebreo, y un sinfín de manuscritos, amados hermanos, entienden que la mejor traducción de este texto sería lo siguiente: y él constituyó a unos pastores maestros. Así que cuando Santiago habla acerca de maestros en el versículo 1, amados hermanos, se está refiriendo a los maestros oficiales de la iglesia, quienes reciben remuneración por su oficio. ¿Y de quién están hablando allí? Prácticamente de los pastores que están a tiempo completo. Hay una pregunta que surge aquí, amados hermanos, y yo hago el llamado a ustedes a poder reflexionar. ¿Quién les dice Santiago a estos que aspiran, amados hermanos, al oficio de maestro en la iglesia? Santiago le da una respuesta contundente y le dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. En otras palabras, nadie, amados hermanos, debe entrar al oficio de maestro en la iglesia sin antes considerar lo que implica ser maestro en la iglesia. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que todos queremos cubrir un espacio dentro de la iglesia. Que hay muchas personas que quizás no tienen ese llamado, pero lo anhelan y lo desean. Y es allí donde surgen muchos errores, tanto doctrinales, iglesias divididas y un sinfín de otras cosas. Nadie debe entrar al oficio de maestro en la iglesia sin antes considerar lo que implica ser maestro en la iglesia. El aspirante, tanto hombre como mujer, debe considerar que el oficio de maestro es una vocación y no meramente un trabajo. Es una vocación. Amados hermanos, es Dios quien llama al oficio. Es Dios quien hace el llamado a este oficio. Y aspirar a tal oficio es algo bueno. Pablo dice en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, dice el apóstol Pablo: si alguno anhela obispado, buena cosa desea o anhela. Pero aunque es algo bueno, amados hermanos, es tan serio, es tan importante que nadie debe entrar al mismo sin un llamado al mismo tiempo, movido por las razones correctas de servir a Dios, edificar a la iglesia y buscar a los perdidos. Corresponde de un verdadero llamado a lo que es la aspiración a la maestría o a la enseñanza. Aparentemente muchos, en aquel momento, en aquel contexto, en aquel tiempo, muchos estaban aspirando al oficio de maestro en la iglesia. Posiblemente había muchos que querían ser maestros en aquel momento cuando Santiago le escribe esto a la iglesia, y prácticamente estaban aspirando al oficio de maestro en la iglesia prácticamente por el prestigio que acompañaba este llamado. Y en búsqueda de ese prestigio, amados hermanos, amadas hermanas, muchos estaban aspirando al oficio de maestro. Santiago le da una advertencia. Santiago le advierte a estas personas y les dice lo siguiente: no os hagáis muchos o maestros muchos de vosotros. No seáis muchos de ustedes, dice, maestros. Y eso todavía tenemos hoy el mismo problema.
en muchas iglesias. El mismo problema que se estaba dando en el contexto de la iglesia de Jerusalén o la iglesia esparcida, el mismo contexto lo estamos viviendo hoy en muchas iglesias, incluyendo iglesias pentecostales, donde cuando esa persona no espera el tiempo de Dios o no tiene un llamado de Dios, surgen las nuevas iglesias, las nuevas pensamientos, las nuevas doctrinas, y hay divisiones en el cuerpo. Amados hermanos, aparentemente muchos estaban aspirando al oficio de maestro en la iglesia primitiva. Hoy en día tenemos una contingencia, amados hermanos. Tenemos el mismo problema del día de hoy. Tenemos una contradicción. ¿Sabe por qué? Tenemos una contradicción en el texto, la cual dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Es decir, los buenos obreros son pocos, pero tenemos muchos malos obreros. Tenemos un excedente de pastores. Hay un excedente de pastores que están en el ministerio por la fama, están en el ministerio por la gloria que pueden acompañar de su llamado, pero son pocos los que verdaderamente son pastores dignos del oficio de maestro en la iglesia. Juzgue usted. Así que si Santiago les dice, a ellos les habla Santiago, les dice, tienen que considerar que el oficio de maestro es una vocación y requiere de un llamado. Es cierto que una obra o una buena obra a tal aspiración es buena, pero debemos aspirar a tal oficio por las razones correctas, para servir a Dios, para edificar a la iglesia y ser instrumentos en la conversión de muchos pecadores. Amados hermanos, y como es un llamado, amados hermanos, como bíblicamente lo vemos que es un llamado, no creo que Dios haya llamado a todos. Todos quieren ser servidos, nadie quiere servir. Esa es la gran contradicción del día de hoy. Todos quieren ser servidos, nadie quiere servir. Amados hermanos, así que el que aspira al oficio, ya sea hombre o mujer, de maestro, tanto de niño, de niña, de mujeres, o a la iglesia en general, en el caso de los hombres, primero debe considerar el llamado al oficio. En segundo lugar, debe considerar la seriedad del oficio. Hoy en día está de moda jugar a ser pastor, jugar a ser maestro, jugar a ser predicador. Hay gente que anda evangelizando en la calle sin sujetarse a ninguna iglesia, no representan a nadie. Son lobos solitarios. Y eso es lastimoso ¿por causa de qué? De una mala enseñanza, de un mal liderazgo y también de la ambición propia del corazón. En el versículo 1, en la parte B, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo, dice Santiago, que recibiremos mayor condenación. Y aquí hay una pregunta: ¿en qué consiste la seriedad de este llamado? ¿En qué consiste la seriedad de este oficio? ¿Qué es lo serio que debiera aquel aspirante considerar con respecto a este llamado? Y es tan simple: en que recibiremos mayor condenación. Quiero explicar un poco esto. ¿Qué quiere decir Santiago aquí? ¿Qué quiere dar a conocer Santiago con esto? En primer lugar, la palabra condenación en griego es krina y tiene un significado de juicio. Amados hermanos, condenación en griego es krina y significa juicio. O sea, su significado primario de lo que está diciendo Santiago es el que debemos tomar aquí, y es el hecho de resumirlo de una manera más entendible, que recibiremos mayor juicio, más que condenación, mayor juicio. Es decir, la seriedad del oficio, la seriedad de este llamado de maestro en la iglesia, los expone a mayor escrutinio, a mayor escudriñamiento por parte de la congregación. Y no tan solamente por parte de la congregación. Recuerde que los requisitos bíblicos habla también del testimonio de los de afuera. Entonces, amados hermanos, la iglesia clava
Estos dos ojitos, la iglesia los clava en la mirada de la vida de aquellos maestros, ya que por medio de sus vidas, ellos aprenden a vivir como Cristo espera de ellos. Hermanos, la vida de los maestros debe reflejar sus enseñanzas. La vida de sus maestros, iglesia, debe reflejar sus enseñanzas. No es posible que exista maestría sin aplicación. Por tanto, ustedes, amados hermanos, como iglesia, tienen la obligación de escudriñar. No vaya a ser que por falta de escudriñamiento, como dijo Jesús y como dijo el apóstol Pablo, vengan estos que en aquel tiempo dirán: yo soy el Cristo, amadores de sí mismos, los cuales terminen llevando a la iglesia a una esclavitud, tanto moral como espiritual. De allí que nosotros podemos entender que la vida de los maestros debe reflejar lo que ellos enseñan. Por eso las faltas que ellos cometen son más graves. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo Jesús ahí en Lucas capítulo 12, versículo 48? Jesús fue bien claro y dijo lo siguiente: porque a todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le demandará. Ahora, amados hermanos, aunque todos pecamos, el pecado que cometen los maestros, aunque sea el mismo que comete cualquier otro miembro de la iglesia, tiene el agravante de que fue hecho por uno que sabe más. Uno que tenía conocimiento de otro que quizás no lo tenía. Por tanto, el peso a poder postular o al poder llegar a este cargo, amados hermanos, requiere de tomarle la seriedad. Amados hermanos, el hecho de que esta persona cometa un error sabiendo más que el otro es uno de los primeros a la fila, bien conocida, esta fila que demanda muchos, y que hay muchos en esta fila. Quiera Dios y me ayude en esto también a no ser parte de eso. Filas tan largas conocidas como la hipocresía. Amados hermanos, además el fracaso de ser infieles traerá mayor castigo. Y esto lo vemos cuando Jesús habla de los escribas judíos infieles, cuando dice allí en Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40, diciendo: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con las ropas largas, aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas en las sinagogas, en los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. Estos, dice Jesús, recibirán mayor condenación. Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño que sea, y si enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, el maestro será juzgado más severamente que otros creyentes, ya que ha de responder y dar cuenta sobre la enseñanza dada por él mismo. Es una persona que se le pedirá cuenta también por el modo de haberle enseñado a una persona. Hermanos, el peso de esto no es un juego. Jugar a ser iglesia no es un juego. Satanás, el diablo, no juega a ser diablo. Es por eso que, amados hermanos, darán cuenta también por el modo de haber enseñado, cumpliendo a conciencia su deber ministerial. Por otro lado, hermanos, la enseñanza de la doctrina, que es lo mismo que la enseñanza de la fe, no puede disociarse, no puede ir separado de la enseñanza. De manera que el maestro está obligado a cumplir, él, en su vida, todo lo que enseña, todo lo que predica, todo lo que aconseja, todo lo que demanda de otras personas. El maestro también se lo debe demandar a sí mismo. Amados hermanos, sus enseñanzas, sus predicaciones, sus consejerías
debieran ser consecuentes con su manera de vivir. Yo no puedo, amados hermanos, no puedo enseñar, un maestro no puede enseñar o aconsejar sobre el perdón si no es capaz de perdonar. Un maestro no puede enseñar sobre el amor si odia al que tiene al lado. Un maestro no puede exigir de los demás si primeramente no se exige a sí mismo. Es fácil, amados hermanos, ponerle la vara a cualquier persona, pero cuando estamos adelante, cuando a usted le toque estar adelante, Dios va a demandar conforme al llamado que Él le hizo a usted. Por tanto, esta enseñanza podríamos decir que en particularmente es para las personas que estamos liderando, me incluyo, las personas que van a empezar a liderar o que quieren liderar, ya sean niños, en mujeres, en la iglesia general. Estamos llamados a ser consecuentes con lo que enseñamos y transmitimos a los demás. Y es allí la libertad, la cual tenía Pablo, la cual tenía Timoteo. ¿Y sabe por qué, amados hermanos? Y esto lo enseña el apóstol Pablo, el hecho de ser consecuente con lo que sale de nuestros labios, o que lo que exigimos de los demás, o lo que el maestro enseña de los demás. Esto está escrito en la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué consejo le da el apóstol Pablo a Timoteo? Y le dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Hermanos, querer ser maestro por querer ser visto solamente para enseñar y transmitir lo que tienes guardado en tu intelecto, pero no cumplas esto, no te sirve de nada. Por lo tanto, Santiago le hace, y parte hablando de esto, de la lengua, le parte hablando a los que están arriba primeramente. Porque si vemos los capítulos del 3 en adelante, cambia la cosa. Santiago ya no le habla a los líderes, sino que le habla ahora a la congregación con respecto a la lengua. Amados hermanos, no se trata de enseñar sobre la virtud solamente de la palabra, alardeando quizás del gran conocimiento de términos técnicos, de lengua bíblica, de un sinfín de cosas. No es tan solamente eso, porque eso solamente pone de manifiesto el orgullo farisaico que sigue vivo en algunos dentro de la iglesia de Cristo, la cuales son estos que buscan pleitesía, buscan obediencia de sus oyentes, que estas personas les respeten. Son los que son los que consideran ignorantes a los creyentes más sencillos, y los que se ven a ellos o ellas a sí mismos con un estándar alto, como superiores al resto de la congregación. Amados hermanos, eso es peligroso. Si tú tienes conocimiento y hay un hermano que no tiene el mismo nivel de intelectualidad que tú tienes, Santiago en esta noche te dice: no te hagas maestro de vosotros mismos, porque solamente eso demuestra la arrogancia que hay en tu corazón, la cual queremos participar y vivir como vivían los fariseos. Y aunque no nos demos cuenta, como dijo Sugel Michelén en una de sus predicaciones, somos fariseos somos legalistas en proceso de recuperación, somos fariseos en proceso de recuperación. Estamos en un proceso. Ha llegado, hermano, a tal dimensión de arrogancia y una alta dimensión de lo que es vanagloria en algunos, ese deseo de aparentar lo que no son, de manifestar un conocimiento que en la mayoría de los casos no tienen, y por ende entran en conflicto con todo aquel que piensa totalmente diferente a él o a ella. Hermanos, la maledicencia contra otros, incluyendo entre maestros, el deseo de figurar en los lugares estelares, grandes púlpitos, grandes podios, la ansia de los primeros asientos, llena totalmente el corazón de este tipo de arrogante que simplemente, hermano, lo descalifica. Totalmente queda fuera, descalificado para todo ministerio eficaz. Si tú quieres optar a un cargo, si tienes un llamado a maestría, porque aquí está hablando netamente de los que enseñan, y tú tienes arrogancia en tu corazón, déjame decirte, yo no te descalifico. La misma Escritura te dice a ti, no eres calificado para enseñar. La iglesia, hermanos, está necesitada de menos grandes y de más siervos. La iglesia necesita de menos grandes y de más siervos. ¿Se entiende el concepto, no? La iglesia
Está llena de gente que alardea. Pero la iglesia necesita servicio. La iglesia necesita siervos que quieran servir, no ser servidos. Siervas que quieran servir, no ser servidas. Amados hermanos, considere no solamente el llamado del oficio y la seriedad del mismo. Santiago también hace un llamado a que consideremos la enorme responsabilidad de este llamado. Él dice en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende, no ofende en palabras, este dice es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y la preposición porque une el versículo 1 con el versículo 2 automáticamente. Yo les pregunto en esta noche, ¿qué quiere decir Santiago aquí en este texto? ¿Qué quiere decir en el versículo 2? Mire, hermano, la enorme responsabilidad que tienen los maestros. Ellos están llamados a enseñar y el instrumento principal de enseñanza es la... Pero hay un problema con ello. ¿Sabe cuál es el problema? Que todos ofendemos muchas veces. Ese es el gran problema. El énfasis no es la cantidad, sino que es la variedad de formas en cómo ofendemos. Todos, incluyendo Santiago, porque él dice en el texto, amados hermanos, todos ofendemos, se incluye. Santiago se incluye, amados hermanos, pecamos muchas veces, es decir, en las malas crianzas, en insultos, en burlas, en chismes, en quejas. Pecamos. Y como eso es así, y nadie queda excluida, ni siquiera yo mismo, amados hermanos, Santiago tiene que considerar la gran responsabilidad, nos dice. Tienes que considerar la responsabilidad, hermano. Pastor, tienes que considerar la responsabilidad de estar frente de una congregación. Son almas, no es cualquier cosa. Son personas con carácter, son personas con emociones. Son personas con problemas. Por tanto, cuida tu lengua. Porque si haces un mal uso de esa lengua, creyendo ser maestro, puedes matar a una persona espiritualmente. Y creo que hoy en día las iglesias están llenas de asesinos espirituales. Amados hermanos, tenemos que considerar la gran responsabilidad que tienen los maestros de la palabra del Señor. Me incluyo. Amados hermanos, con la lengua podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho mal. Con la lengua podemos edificar, podemos consolar a otro, podemos aconsejar a otros, podemos guiar, podemos instruir, podemos amonestar, podemos exhortar a otros. Y eso es una bendición increíble al poder servir en la iglesia, al poder servir a tu prójimo. Pero con la lengua podemos ofender y hacer mucho daño al punto de destruir una iglesia. Por tanto, cuidemos nuestros labios, cuidemos nuestra lengua. Entonces, consideremos la enorme responsabilidad que poseen los maestros en la iglesia de Cristo. Tan fácil es pecar con la lengua que si alguien controla la misma es un hombre perfecto. Pero Santiago nos va a decir más adelante que nadie, amados hermanos, por sí mismo puede controlar la lengua. Como queriendo decir, no justificando la falta, pero diciendo lo que prácticamente Pablo dijo, no hay ninguno bueno, ni siquiera uno solo. Por mucho labia que tenga en su corazón, por mucha teología que tenga en su vida, solo la gracia de Dios puede controlar todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo y nuestra lengua. El creyente maduro, hermanos y hermanas, el creyente maduro se caracteriza por no tropezar ni por poner tropiezo. Ese es un cristiano maduro. Se considera por no tropezar y por no poner tropiezos a otros, ya sea en sus actitudes o en su modo de hablar. Por tanto, amados hermanos, partiendo de la cabeza hacia abajo, no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos. Los que enseñamos, las que van a enseñar, las que ya están enseñando entre las mujeres, debiéramos, hermanos, tomarle el peso a esto. No estamos jugando a ser iglesia. Cristo no compró a precio de sangre a personas para que jugaran un juego que no está en la Escritura. Yo le pregunto a usted en esta noche,
Sé que no todos quizás son maestros de la Escritura, no todos tienen ese llamado, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el peso de un alma para ti? ¿Cuál es el peso de un recién convertido para tu vida? ¿Es uno más que se adhiere a las filas de donde estás tú sentado y te estás congregando? ¿Le has sentido tú el peso, el llamado a lo que es la evangelización, el poder ser parte de esta bendición tremenda de ser instrumento en la mano de Dios, de poder quizás llegar a alguien para que pueda recibir a Cristo, ser transformado por el poder del Evangelio? ¿Le has tomado el peso a eso? Porque si no le has tomado el peso a eso y solamente estás deseando en tu corazón estar por delante o estar visible, amados hermanos, sin tomarle el peso a lo que es y lo que vale, entonces no estás preparado. Podrá sonar muy legalista de mi parte lo que voy a decir, pero es una realidad. Que incluso que si estuviera el mismo apóstol Pablo vivo, creo que él lo haría. ¿Se te ha escapado alguien de la mano? ¿Le has predicado el Evangelio a alguien? ¿Lo has buscado? ¿Lo has llamado? ¿Has llorado por esa persona, deseando que pueda recibir la gracia de Dios? ¿Has caído en oración? Moody contaba en una de sus experiencias relacionada con lo que era evangelismo. Él decía, yo tengo un pacto con Dios, un alma diaria, decía. Y no puedo dormir y no puedo descansar y no puedo tomar descanso junto a mi familia si no soy capaz de predicarle a alguien. Y llegó el momento en que Moody cayó en cama, enfermo, no tenía cómo predicarle a este gran evangelista, que prácticamente fue uno de los más grandes evangelistas antes de que saliera al micrófono, la cual alcanzó niveles radiales y un sinfín de otras cosas. Y el enfermo dice y cuéntale de su cama. Eran las 11:30 de la noche cuando él corre por una avenida bien conocida en los Estados Unidos, y era una noche donde había mucha neblina y a lo lejos ve una persona y dice, Señor, solamente me queda media hora para cumplir lo que yo te prometí, de que estos labios puedan abrirse diariamente y predicar de tu nombre. Cuando Moody corre hacia esa persona se asusta y entra a su casa, y detrás de él entra Moody. La persona se mete debajo de su cama asustado. Moody lo pesca de los pies, lo saca y lo confronta con el Evangelio. Y ese fue uno de los más grandes predicadores después en Estados Unidos, que sucedió a Moody. Hermanos, tanto para los maestros como para los que tienen llamado a evangelismo, ¿qué es para ti una persona? ¿Qué es para ti un miembro de una iglesia? ¿Qué es para ti un alma? ¿Es un producto el cual tú puedes llenar de conocimiento? ¿Es un producto en el cual tú puedes darle consejería? ¿Es un producto solamente para ti? ¿Qué es para ti? Todos tenemos problemas con la lengua, unos más que otros. Y hermanos, en base al texto bíblico, los maestros no están exentos de este pecado. Y así como Santiago llama a los que aspiran al oficio de maestros en la iglesia a considerar el peligro del uso de la lengua, de igual modo nosotros debemos considerar el peligro de nuestra lengua. De ti y de mí debemos decir, todos ofendemos muchas veces. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque somos pecadores. Y con nuestra lengua revelamos, lastimosamente, revelamos lo que hay en nuestro corazón. ¿Quiere conocer a una persona? Déjela hablar. ¿Quiere saber cómo es una persona? Escúchela. Nuestra lengua revela lo que hay en nuestro corazón. Y eso se llama pecado. Con ella ofendemos inclusivamente a aquellos que nos aman. Es por eso que necesitamos de la gracia de Dios en Cristo Jesús para que nos santifique a diario más y más. Y así, amados hermanos, solamente así, en santidad, podamos usar nuestra lengua sabiamente para edificación. Amados hermanos, por nosotros mismos no podemos controlar esta lengua. Necesitamos la ayuda de Dios. Eso fue lo que hizo David cuando dijo en el Salmo 141, versículo 3, cuando él dijo al Señor lo siguiente: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pídele a Dios, hermano, en esta noche, yo te hablo a ti. Pídele a Dios que te haga humilde,
sensible a las demás personas. Aprendamos de Cristo que Él es el manso y humilde de corazón. Para los que aspiran o tienen ese llamado al oficio de maestro, quiero decirte en esta noche, buena cosa deseas. Es un privilegio el servir como maestro, pero antes de moverte en esa dirección, considera el costo, la responsabilidad de ser maestro en la casa de Dios. Pídele a Dios que te dirija y que si entras al mismo, sea habiendo considerado el llamado, reflexionado, la seriedad del oficio, pensar en eso y la enorme responsabilidad de este oficio. La iglesia tiene la responsabilidad de ver, le hablo a ustedes, la iglesia tiene la responsabilidad de ver que eso se cumpla, de que eso sea así. Amados hermanos, nosotros debemos considerar lo que Dios nos habla por su palabra. Y podremos extender un poco la aplicación. No es tan solamente para los maestros, sino para todo aquellos o aquellas que decimos ser creyentes, ser cristianos. Cuidemos nuestros labios. Tomémosle el peso a ser cristiano. Hoy en día está de moda ser cristiano. Y hay gente que ha dejado el cristianismo por el piso por sus actitudes. Hermanos, consideremos realmente nuestro cristianismo. No es tan solamente pararse en un púlpito a predicar, no es tan solamente tener el deseo de enseñar, el deseo de transmitir mi conocimiento que he aprendido. No es tan solamente eso, es tan solamente sino que ver, amados hermanos, el peso. Le estás enseñando, le estás predicando a almas que ha puesto Dios en tus manos. Por tanto te pregunto, si un día de estas almas que se duelen y se hieren, porque son débiles y están en un proceso de crecimiento, ¿vas a correr por aquello o solamente te vas a predicar por lo que vas a predicar el domingo que viene y lo que vas a enseñar en tu grupo? Seamos consecuentes en lo que enseñamos. Y no tan solamente a los maestros, porque muchas veces nosotros también le predicamos a gente, no en la iglesia. Es fácil decirle al vecino, arrepiéntete, conviértete, pero yo estoy en pecado. Hay que ser consecuente con lo que se enseña, hermano. Y eso es lo que dice Santiago en estos 2 versículos.